¿Cómo andan, queridas teófilos y teófilas? Vamos entonces al Catecismo de la Iglesia Católica a puntualizar algunas cuestiones esenciales que nos van a seguir ayudando a entender la dimensión social de la moralidad del ser humano. Vamos por aquí, vamos a bajar a los números del Catecismo. Estuve marcando más o menos los principales conceptos en esta introducción narrativa que hicimos y ahora vamos específicamente a rescatar algunos puntos del catecismo y a decir alguna que otra palabra. Esto que ustedes van a ver sin italic y en negrita es el título tal cual lo van a encontrar en el programa de estudio de esta unidad número 6. Y abajo lo que fui poniendo fueron como algunas ideas básicas a tener en cuenta dentro de cada uno de esos ítems. Dentro del carácter comunitario de la vocación humana, el catecismo nos llama a la atención sobre el derecho a la libre asociación que tienen todas las personas. Todos tenemos el derecho a asociarnos con otros para alcanzar esta idea del bien común. Y no solo el derecho, como hablábamos, sino también uno podría hablar de una obligación a asociarse con otros, por lo menos en una concepción general, si después uno a determinadas iniciativas económicas, sociales, culturales, recreativas, deportivas, profesionales, políticas, etcétera, como nos propone el número 1882 del Catecismo, bienvenido sea. Pero al menos hay una obligación de pertenencia y de favorecer el desarrollo del bien común de la sociedad en general. Tenemos el derecho y la obligación de la libre asociación. A su vez también, al ser responsables de los otros, buscar el bien común entre todos como obligación, aparece el principio de la subsidiariedad. Ya muchos lo conocerán porque lo hemos trabajado en años anteriores. En la relación del Estado y la población de un determinado grupo social siempre aparece la idea del subsidio. Hablamos de un subsidio económico, hablamos de un subsidio legislativo, hablamos de distintos tipos de subsidios que pueden venir a favorecer el bien común. Siempre la subsidiariedad, decíamos, es temporal. Cuando la subsidiariedad se transforma en lo común, puede incluso estar reproduciendo, como hablábamos, una estructura de pecado. Porque ¿hasta qué punto lo subsidiario favorece el desarrollo de un determinado pueblo? ¿Se entiende? La socialización presenta también peligros, ¿no? La intervención demasiado fuerte de un Estado puede amenazar la libertad y las iniciativas personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio de la subsidiariedad. Según esto, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social para permitirle cumplir de alguna manera el fin específico para el que existe. No puede de alguna manera un grupo social superior chuparse la funcionalidad de un grupo social inferior porque éste ya no lo puede cumplir. Tiene la obligación el superior de favorecer que el inferior pueda cumplirlo. Con miras obviamente al bien común. Si uno lee entre líneas, básicamente se está oponiendo también a un Estado demasiado fuerte. Cuando habla de estas cuestiones, muchas veces aparece el fantasma del comunismo por detrás de la Iglesia, que se ha encargado sistemáticamente en refutar porque prohíbe el derecho a la propiedad privada, porque de alguna manera no permite la libertad de las personas, según lo entiende la antropología teológica cristiana y la doctrina social de la Iglesia, etc. Lo que está entre líneas en el fondo es también esta cuestión. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. ¿Vieron? Acá es donde les apunto a esta cuestión. Traza los límites de la intervención del Estado.
El principio de subsidiariedad y su aplicación, uno puede entender también que nos habla de la relación Estado-población en su direccionamiento hacia el bien común. Es un criterio más de evaluación para saber cómo anda un Estado, si está en búsqueda de ese bien común o está reproduciendo estructuras de pecado. Intenta armonizar las relaciones entre individuos y la sociedad, tiene que instaurar un verdadero orden internacional, ¿no? Así que principio de subsidiariedad como un principio clave en la relación del Estado y la población de ese Estado. Otro de los temas que aparece en el programa es la conversión y la sociedad. Básicamente lo que enfatiza es la dimensión moral, social que tenemos como seres humanos, ¿no? Vivimos con otros y obviamente nuestros actos impactan en otros y tienen consecuencias en otros. Esas consecuencias muchas veces son morales, intervino nuestra conciencia y nuestra voluntad en grado suficiente. Lo que nos dice el Catecismo en el 1886, dice: la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. No es nuevo para nosotros, sino que venimos diciendo que el ser humano es un ser social por el relato del Génesis y sucesivamente. Para la realización de la vocación humana es preciso que sea respetada una justa jerarquía en los valores que de alguna manera ordena las dimensiones materiales e instintivas del ser humano a las interiores y espirituales. ¿A qué voy con esto? Y es lo que va a hacer referencia más abajo. Es que muchas veces tenemos la tentación o la tendencia a poner como fines cuestiones que son medios. El único fin es el bien común, en el orden de lo temporal. Y en el orden de lo sobrenatural, si queremos decirlo, como fin último, más allá de este orden de lo temporal, es la comunión con Dios. Entonces, muchas veces se terminan poniendo cosas de este orden temporal como el fin absoluto del ser humano, cuando en realidad son medios para alcanzar el bien común y a su vez también la comunión plena con Dios, ¿no? La comunión plena no se va a dar de forma individual, nos salvamos, dice San Pablo, como cuerpo, como cuerpo social, como sociedad, como cuerpo de Cristo nos salvamos en tanto unidos al cuerpo de Cristo. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, ¿no? Porque el ser humano tiene una dimensión trascendente, es abierto a Dios, es capaz de Dios, una dimensión que impulse a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, y así va a seguir diciendo cómo debe ser una sociedad desde el punto de vista espiritual. Esta sociedad está fundada en valores, o mejor dicho, para poder alcanzar el ideal social hay que cumplir determinados valores, ¿no? Que nuestras acciones tienen que encarnar determinados valores. Valores culturales, valores económicos, valores sociales, relativos con el progreso, el orden político, jurídico del ser humano. Esto es lo que le decía, la inversión de los medios y de los fines, lo que lleva a dar valor al fin último, a lo que solo es un medio. Por ejemplo, ponemos como fin último de nuestra vida lo económico, cuando el fin último de nuestra vida es Dios. Es un medio para vivir, es un medio para favorecer el bien común, pero a su vez también nuestro fin último no es tener plata, sino justamente la relación con lo trascendente. Esto está también dentro de este punto de la
sociedad, la conversión y la sociedad, para tener en cuenta. Hay una escala de valores y ojo con confundir los medios con los fines. El otro tema del que nos habla este capítulo es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos por la legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida de lo suficiente su actividad en provecho común del país, ¿no? Nos va a decir más abajo que la autoridad, en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia, ¿no? Es la cualidad en virtud de la cual una persona o una institución dan leyes y órdenes y esperan que se cumplan. Eso es autoridad. Y va a decir que la autoridad es necesaria, que todo cuerpo social necesita una autoridad y se le debe respeto a esa autoridad. Ya veremos cuando analicemos la cuestión de las leyes que no siempre se le va a dar, se exige cumplir con lo que la autoridad determina. En la gran mayoría de los casos sí, salvo en aquellos casos donde la autoridad esté pidiendo a la población o esté exigiéndole cosas contrarias a la ley natural. Y ahí va a surgir lo que se conoce como objeción de conciencia. Pero eso lo vamos a ver cuando nos toque trabajar la cuestión de la ley y la autoridad. La autoridad obviamente tiene el mismo destino, decíamos antes, que la sociedad, es decir, tiene que buscar el bien común, ¿no? Gobernar para el bien común, ordenar lo político, lo económico y lo social en búsqueda de ese bien común. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes ha de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Esto nos está queriendo decir en el fondo que cualquier ordenamiento político, salvo el colectivismo, léase comunismo, para la Iglesia es legítimo siempre y cuando se dé en la libertad de ese mismo pueblo, ¿no? Hay un principio de autodeterminación de los pueblos que en el fondo permite la elección de su propia autoridad. La diversidad de regímenes políticos es moralmente admisible siempre y cuando promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de la persona no pueden realizar el bien común de las naciones en el que se han impuesto. Ley natural, orden público y derechos fundamentales de las personas. 3 criterios para tener en cuenta para determinar la naturaleza de un régimen a favor o no del bien común y por lo tanto de aceptación de ese régimen. ¿Qué es el bien común? ¿No? Cuando uno habla hay que buscar el bien común de la sociedad. ¿Y qué es el bien común? El bien común es definido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social, condiciones amplísimas, que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Es decir, es aquel conjunto de condiciones que va a hacer a los grupos sociales y a sus individuos plenos de la forma más fácil. El bien común nunca se va a alcanzar en nuestra tierra, en el orden de lo temporal, porque la cizaña crece con el trigo juntamente, ¿no? Somos santos y pecadores en algún punto. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Implica 3 cuestiones. En primer lugar, el bien común implica un respeto a la persona humana. En segundo lugar, exige el bienestar social y el desarrollo de esa población. Y en tercer lugar, exige la paz.
la estabilidad y la seguridad de un orden justo, ¿no? 3 condiciones básicas para que se dé el bien común. No puede haber bien común si no se respeta a la persona humana. No puede haber bien común si no hay un bienestar social y una posibilidad de desarrollo de esa sociedad. Un desarrollo sostenible se llama hoy, ¿no? Y no puede haber tampoco bien común si no hay paz. No hay bien común en medio de la guerra, en medio del conflicto o en medio de las tensiones sociales, políticas o económicas. Eso no significa que no haya diferencias en el bien común. Justamente se va a dar el bien común en una unidad plural donde haya diálogo y respeto de las diferencias. El otro tema que aparece es el de la responsabilidad y la participación. Ya lo vimos, la participación también es un principio de la doctrina social de la Iglesia que está ligado a la obligación de participar justamente en la búsqueda del bien común de la sociedad, participando en el orden político, en el orden económico y en el orden de lo social. La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participemos, cada uno desde el lugar que ocupa y el papel que le toca. La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. ¿Cómo participamos en el orden político, económico y social? Educando a nuestra familia, siendo responsables en nuestro trabajo, participando en el bien de los demás y de la sociedad. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública, ¿no? De alguna manera nos cabe la pregunta que Dios le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? Nos hace responsables de los demás. El último tema que aparece en la unidad es la justicia social. Mucho se habla de la justicia social, sería para desarrollar una clase entera en torno a lo que es el bien común, la justicia social. Pero entiéndase la justicia social de la siguiente manera, según el Catecismo, en el 1928 nos dice: la sociedad asegura la justicia social cuando, es decir, es aquella condición social de la sociedad cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones, grupo de personas, y a cada uno, los individuos en particular, a conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social claramente está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Es la condición de un cuerpo social que asegura que los cuerpos sociales y los particulares tengan lo que les es debido por naturaleza y vocación. Básicamente es eso, que tengan lo necesario para poder desarrollarse. Si todos tienen lo necesario para poder desarrollarse y todos trabajan con compromiso, se llegará al bien común. Un bien común que va a ser reglado de alguna manera o alcanzado a través del reglado y el ejercicio de la autoridad legítimamente constituida. Básicamente con esto estamos dando un pantallazo muy general a cuestiones introductorias de la moral social. Les voy a dejar el link de la página del Vaticano, del Catecismo de la Iglesia Católica, para que ustedes puedan profundizar estos conceptos. Yo hice una mera presentación a la manera de una hoja de ruta, podríamos llamarlo así, y básicamente me parece interesante que ustedes puedan, aunque sea, agarrar los principales conceptos y hacer como definiciones de diccionario, de forma tal que cuando profundicemos en las clases siguientes, los contenidos propios de esta segunda parte, entendamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando decimos justicia social,
vamos como a esa especie de diccionario que armamos y entendemos justicia social se trata de las condiciones del ser humano que le convienen por su naturaleza y permiten el desarrollo de las asociaciones, etc. El bien común es el conjunto de todas aquellas condiciones que le permiten el desarrollo del ser humano de la forma más sencilla y más plena y de las asociaciones de personas también. Que entendamos que hay principios, que hay escalas de valores, que no todos los medios en realidad pueden ser puestos como no pueden ser puestos como fines, sino que está el fin de lo trascendente como el último fin del ser humano, que derechos y obligaciones van de la mano, están siempre en diálogo y son conceptos que se implican mutuamente. Y básicamente con esto estamos dando por iniciada la segunda parte de la materia, hablando de esta dimensión social del ser humano. La clase que viene nos vamos a introducir en la cuestión de la ley, específicamente estas leyes que les nombré, la ley divina eterna, la ley divina natural, la ley divina revelada, la ley humana eclesiástica y la ley humana civil. Básicamente vamos a trabajar el tema de la ley. Una vez que vemos el tema de la ley, pasaremos a los mandamientos. Después de los mandamientos vamos a ver algunas cuestiones específicas a lo económico, lo político y lo social. Y después sí, en temas, en la segunda parte del compendio de la doctrina social de la Iglesia, esa aplicación de la moral social fundamental, si uno la quiere llamar así, a las realidades concretas. Con eso estaremos ya casi a final de año terminando la materia. Nos vemos entonces en la próxima clase. Les recomiendo que hagan esta especie de diccionario de conceptos básicos, por lo menos de bien común, justicia social, de qué es un derecho, qué es la autoridad, cuál es la finalidad de un cuerpo social, de esta libertad y de este derecho a la libertad de asociación que tiene todo ser humano. Con estos conceptos básicos tenemos como un puntapié necesario para poder caminar en lo que nos queda de esta segunda parte. Nos vemos la clase que viene, que tengan una buena semana.